Bueno, en la quinta unidad de nuestro programa de Derecho Sucesorio vamos a estudiar una serie de figuras que tienen que ver con todo lo que se genera entre la apertura de la sucesión por la muerte y la partición, que es el momento de cierre donde los bienes del causante se van a adjudicar a los herederos. Esta etapa puede ser más o menos larga. El Código Civil y Comercial nuevo ha tratado de que se avance lo más rápido posible para no permanecer tanto tiempo en un periodo de indivisión poshereditaria, y entonces se van a ir analizando en esta unidad todo lo que tiene que ver con el proceso judicial en sí mismo y también con cómo cuidamos los bienes desde el causante hasta nosotros, que somos los herederos que estaríamos recibiendo esos bienes. Al momento de la muerte, entonces, es donde ya se produce la transmisión hereditaria de una universalidad, de un todo ideal, sin detenernos en la singularidad de los bienes que componen esa universalidad. Porque no solo la van a componer bienes, sino también deudas. Entonces es toda una universalidad. Esa indivisión se cierra en los casos en que hay varios herederos con la partición. En los casos de heredero único no hay indivisión, pero el heredero único también necesita que esos bienes del causante pasen a título singular a su patrimonio, y por eso también en las sucesiones de heredero único es necesario el juicio sucesorio. En la Argentina los procesos sucesorios son judiciales, sea esta sucesión ab intestato o testamentaria. Vamos a estudiar nosotros los distintos procedimientos según el tipo de sucesión de que se trate. Es muy importante entonces saber que durante la indivisión la característica es que vamos a hablar de una universalidad jurídica, donde pueden incluirse bienes individuales, pero no vamos a hablar de esos bienes a título singular. ¿Qué pensamos que es la indivisión? Es un tiempo, es algo transitorio, porque quien inicia el proceso sucesorio necesita llegar a la partición por la cual se le van a adjudicar bienes particulares. Esa indivisión debe terminar, por eso nosotros decimos que es de división forzosa, y durante este periodo se van a regenerar una serie de relaciones entre los herederos y sobre todo frente a los terceros. Los terceros donde van a estar los acreedores. ¿Cómo se puede llegar a la indivisión? O sea, ¿cuánto tiempo y de qué manera estamos en este periodo de universalidad y de indivisión que muchas veces para la gente no comprende? La gente dice, pero si yo soy el único hijo, pero si el único bien que tiene es la casa, entonces nosotros tenemos que explicar lo que es la indivisión. Y en el caso del heredero único no hay indivisión, pero hay necesidad de pasar de la universalidad a la singularidad, porque tenemos que honrar las deudas del causante con los bienes del causante. A la indivisión se puede llegar porque el propio testador, en los casos de sucesiones testamentarias, así lo imponga, y está previsto en el artículo 2330 del Código Civil y Comercial. El testador muchas veces hace este expreso pedido en el testamento de que permanezca indiviso tal negocio, permanezca indivisa tal explotación comercial, siempre fundado en el mantenimiento de las fuentes de trabajo, de la productividad, y esto puede hacerlo hasta por un plazo de 10 años. ¿Qué sucede? Cuando el testador lo hace, pueden variar las circunstancias, y entonces los herederos testamentarios que están afectados por esta indivisión pueden pedirle a un juez que permita la división antes de ese plazo de 10 años. Pero no es solo el heredero, no es solo el causante el que en el testamento puede prever la indivisión, sino que los propios herederos se pueden poner de acuerdo en tener una indivisión de lo recibido, porque es más productivo, más rentable, porque son empresas que están funcionando, sociedades que para poder partirlas requieren de una serie de operaciones contables, y ellos también pueden pedir
y ponerse de acuerdo un pacto de indivisión también por un periodo de 10 años, que alguno puede ver la inconveniencia y también pedir a un juez que esto se resuelva antes. Entonces es otra modalidad. Después tenemos también una posibilidad para la cónyuge o el cónyuge sobreviviente. Él puede pedir la indivisión con algunas particularidades. Puede pedir la indivisión cuando se trata de una explotación comercial o se trata de una empresa donde ese cónyuge esté trabajando, o se trata de uno que el cónyuge fue el fundador. Entonces pide la indivisión también por este plazo de 10 años, aunque sí es que lo que él pide que permanezca indiviso se le puede adjudicar en su parte, no resulta razonable mantener la indivisión porque simplemente a través de la partición se le va a adjudicar ese bien y de esa manera se libera todo lo demás para los demás herederos. Y también se puede prever que la indivisión provenga porque un solo heredero se oponga en similares circunstancias a las del cónyuge, por ser el heredero que está a cargo de la explotación comercial, empresaria. ¿Qué hace esto? Pone un límite a la posibilidad de partir y hace que los bienes se mantengan de la misma manera por un periodo acotado de tiempo. Este aspecto de la indivisión genera que muchas veces se deba hacer la presentación de la oposición o del pedido en el proceso sucesorio judicialmente iniciado o hacer saber de la manera documentada inmediatamente del fallecimiento al otro el interés de mantener la indivisión. Otro tema muy interesante de esta unidad es cómo administramos, cómo cuidamos, cómo protegemos el patrimonio del causante que va a llegar a los herederos y legatarios. La primera cosa es que hay actos que llamamos de administración extrajudicial, es decir, aún antes de que se inicie el proceso sucesorio, debemos ocuparnos de conservar los bienes, de adoptar medidas urgentes, de ver quién va a usar tal o cual bien y de ir pagando las deudas y legados. Esta administración extrajudicial la puede hacer cualquiera de los herederos o aquel que después va a tener interés en ser designado administrador judicial con la debida prudencia, porque de los actos de administración obviamente después se va a tener que rendir cuentas. Pero además de esta administración extrajudicial, tenemos la administración judicial propiamente dicha, que requiere de un proceso sucesorio donde se designa a una persona para que ocupe el cargo de administrador. Es frecuente que al peticionar una apertura o al iniciar un proceso sucesorio, en el escrito inicial ya se proponga quién sería el que va a actuar como administrador. Generalmente se propone para tal tarea al cónyuge o al heredero que está a cargo de alguno de los bienes de la herencia. Ese administrador lo primero que va a tener que hacer es tratar de afrontar las deudas y si fuera necesario algún tipo de acto que supera la mera administración, va a tener que pedir autorización judicial o el consentimiento de todos los herederos. Sucede que como el administrador tiene que pagar las deudas, hay veces que las deudas se conocen documentalmente de antemano, ya los herederos saben que el papá debía al banco tantas cuotas y entonces deciden afrontar con el producido, los frutos de los bienes, esas deudas. Pero puede haber deudas que no estén documentadas, deudas que todos saben que existen, pero que la persona que tiene ese crédito para cobrar no tenga un instrumento en sí mismo autónomo o autosuficiente para peticionar. Entonces esa persona puede promover un incidente que llamamos de legítimo abono. Es sorprendente para los que ejercemos la profesión de antes que ver cómo el Código Civil y Comercial se pone a escribir en qué consiste el incidente de legítimo abono, porque no es otra cosa que los herederos que conocen la existencia de una deuda que no está suficientemente documentada, la reconozcan antes de
todo un proceso judicial tendiente a que ese acreedor logre que se reconozca el crédito y después se lo pague. El legítimo abono entonces es un incidente y nosotros sabemos que tiene que ver esta nueva forma que tiene el Código Civil y Comercial de regular las cuestiones procesales básicas dentro del Código Sustancial. Lo hemos dicho en el principio, desde la unidad 1, el Código Civil y Comercial contiene pautas procesales, aun cuando es una tarea propia de las provincias de hacer sus propios códigos. Esas pautas sustanciales son de mucha utilidad. Cada provincia igual va a ir adecuando a su realidad lo que pueda ser mejorable. En el proceso sucesorio, lo primero que vamos a definir es ante qué juez abrimos el juicio sucesorio. La regla general es que se inicie el proceso ante el juez del último domicilio del causante. Este juez va a generar lo que llamamos un fuero de atracción. El juicio sucesorio es un juicio universal y por lo tanto todos los juicios que existieran contra este causante en general van a ir al mismo juez que atiende el sucesorio. Digo todos los juicios porque hay algunas excepciones que las vamos a ir estudiando. Entonces este juez abre la sucesión según sea ab intestata o testamentaria y va a ir dando una serie de pasos que fundamentalmente están en el Código Civil y Comercial, pero que debemos leer el procedimiento propio de cada provincia. Al iniciar un proceso sucesorio, nosotros acreditamos la muerte a través de la presentación del acta de defunción, el vínculo de quien lo solicita, que lo constituiría en posible heredero, y también si tenemos idea de alguno de los bienes que componen esa universalidad, lo mencionamos y también mencionamos el posible valor de esos bienes. ¿Por qué lo hacemos? Porque en el Chaco la competencia de los jueces para intervenir en los sucesorios puede ser en la justicia de paz, si son cuantías de poco valor, o en los jueces civiles y comerciales. Entonces, de acuerdo a cada provincia, vamos a ver la importancia del escrito inicial de inicio del proceso sucesorio de acreditar la muerte, los vínculos y de alguna manera cuál sería el patrimonio, la universalidad, el valor para ver a qué instancias va a ir ese procedimiento. ¿Qué hace dentro del proceso sucesorio? Es lo primero que hace el juez que interviene, es verificar la existencia de la muerte a través de ese acta. También pregunta si ya no hay un juicio sucesorio abierto, porque puede ser que un heredero abra y otro también lo haga sin conectarse uno con otro. Y también va a tratar de indagar esto porque a veces la persona fallece en un lugar que no es su último domicilio. Por ejemplo, una persona que por un tratamiento médico se encuentra en Buenos Aires y sin embargo los bienes y su último domicilio era en la ciudad de Resistencia. El juicio sucesorio se debería abrir en la ciudad de Resistencia o en la ciudad de Saspeña, donde fue el último domicilio. Podría darse que tuviera un heredero en Buenos Aires. Entonces, si se abren juicios en distintos lugares, nosotros tenemos que unificar porque puede haber un solo juicio sucesorio por cada causante. La primera cosa que va a hacerse dentro del proceso es verificar si tenemos el carácter de heredero. Nosotros conocemos esto como la declaratoria de heredero. Para llegar a eso no solo va a tener en cuenta el juez la partida de nacimiento, el acta de matrimonio, sino que también va a tener en cuenta una serie de publicaciones en los boletines oficiales y diarios locales para ver si no hay otra persona que no supo del fallecimiento o no inició el proceso, pero que también se considere de heredero de ese causante. Una vez que se verifica quiénes son las personas que tienen acreditada la condición de ascendiente, de descendiente o de cónyuge, o en ausencia de esto por derecho de representación, otros o los colaterales, una vez que sabemos quiénes son los herederos,
Después que viene el paso de realizar qué es la masa hereditaria, cuáles son los bienes que componen la herencia. Eso se llama inventario, es el detalle de los bienes que componen la herencia. En nuestro país existe la posibilidad que cuando estamos totalmente de acuerdo todos los herederos, hay unidad, se reemplaza el inventario por la denuncia de bienes. En realidad es una etapa en la cual se va a ver qué es lo que compone patrimonialmente la herencia. Y después va a haber que asignarle un valor a esos bienes y esa es la etapa que conocemos como valuación. El administrador va a ser designado y puesto en funciones para, una vez determinados los herederos y afrontadas las deudas, que es un paso muy importante que va a estar a cargo del administrador, cumplidos los legados si hubiere, recién podamos llegar a la partición, que es cuando se identifica qué bienes van a llegar a cada uno de los herederos declarados, conforme lo habíamos visto, si se tratan de descendientes solamente en partes iguales, si se trata del cónyuge, habrá que ver si concurre con los descendientes de acuerdo al tipo de bien del que estemos hablando. Si se trata de ascendiente, vamos a ver si son solo los ascendientes o concurre, por ejemplo, con el cónyuge. Sabemos nosotros siempre el orden de prelación, que en primer lugar están los descendientes y luego van a concurrir, por ejemplo, con el cónyuge, y cómo los descendientes desplazan a los ascendientes. Entonces, para llegar a la partición, tenemos que saber quiénes son los que por orden están llamados a recibir, quiénes son los herederos y qué bienes hay que partir. ¿Y cómo se hace esa partición? La partición se va a hacer de manera particular, privada o de manera judicial. Siempre es conveniente, por supuesto, intentar de manera privada, es decir, ponernos de acuerdo qué lotes o qué porciones vamos a recibir cada uno, tratando de igualar. Por ejemplo, si uno quiere quedarse con la casa y el otro quiere quedarse con una camioneta, este que se queda con la casa puede integrar con dinero hasta completar el lote del otro heredero. De esta manera se van a tratar de hacer porciones, partes, alícuotas para cada heredero con la igualdad, una vez que se han cumplido o excluido los legados y todas las responsabilidades que el causante, en uso del ejercicio de la disponibilidad de su parte, tomó decisiones propias. Y las judiciales, que cuando no se ponen de acuerdo todos los herederos, el juez va a llamar a un perito partidor para que le sugiera cómo lograr ese equilibrio y va a adjudicar el juez la parte conforme esa masa partible que tiene a la vista. Partida la herencia, ya no somos más herederos, sino que somos dueños. Y como tales, cualquier acto que realicemos con esos bienes va a ser a título de venta, a título de donación, no más ya contrato de cesión de herencia. ¿Qué pasa cuando al momento de hacer esa partición nos encontramos con terceros o con herederos que han recibido bienes anticipadamente? La colación es una figura que hoy está descrita en el Código Civil y Comercial. Es una acción por la cual se resuelve que aquel que anticipadamente recibió bienes del causante, cuando se van a hacer las divisiones, cuando se va a hacer la partición, tiene que incluir lo que él recibió. ¿Por qué? Porque tenemos que tratar de mantener la igualdad. El Código Civil detalla los fines de la colación, los requisitos, quiénes son todas las personas obligadas a colacionar, y esto es muy importante porque está excluido de la colación los ascendientes. Es decir, si una persona hubiera donado a sus padres bienes, esos bienes no van a ser colacionables si después esos ascendientes quedan como herederos ante la inexistencia de descendientes.
pero sin embargo, si el cónyuge o los descendientes recibieron anticipadamente, ellos sí van a tener que colacionar. Este cuadro que ustedes ven en el PowerPoint que les presentamos es de uno de los libros sugeridos como bibliografía, el libro de la doctora Lloveras, Orlandi y Faraoni, que tiene entre ese material muchos gráficos que le pueden facilitar el estudio de esta figura como es la colación. Y ahora me voy a pasar a otro tema de mucho interés porque son distintos tipos de acciones judiciales para aquellos casos en que el causante haya dispuesto de bienes más allá de lo que tenía libertad de disponer. Recuerden que en nuestro país, al regular la legítima, es decir, aquella parte que se les garantiza a los herederos forzosos, puso un límite de disponibilidad al causante. ¿Esto qué quiere decir? Que en la Argentina ninguna persona puede disponer de la totalidad de sus bienes para después de su muerte, sino solo de una porción. ¿Qué pasa entonces cuando esta persona dispuso en más o en menos y eso benefició a uno de los herederos? Hay acciones judiciales para defender la legítima. Una acción es la acción de entrega de la legítima, es decir, para que yo reciba mi parte. Otra, la acción de complemento para las sucesiones testamentarias. La de reducción de las disposiciones testamentarias, cuando el causante donó o dispuso o hizo legados por más de lo disponible para que eso se reduzca, lo mismo con las donaciones, y también en qué casos se puede iniciar la acción rey persecutoria para traer los bienes que fueron dispuestos por exceso. Están reguladas cada una de estas 5 acciones, es un tema de sumo interés práctico y está muy claro en el Código Civil y Comercial, por lo cual los invito a que lean con profundidad todo el procedimiento que está en nuestro derecho sustancial y después podríamos hablar en los foros de las diferencias que encuentren en sus procedimientos locales.